Los epóxidos tienen mucha fuerza de anillo o tensión angular, y esto los hace muy reactivos a la apertura de anillo. En este video veremos reacciones de apertura de anillo de epóxidos usando nucleófilos fuertes. En el primer paso, añadimos un nucleófilo fuerte a nuestro epóxido y en el segundo paso añadimos una fuente de protones y el nucleófilo va a terminar por abrir el anillo y le va a añadir en una adición anti el OH que se crea. En términos de regioquímica, el nucleófilo añade al carbono sustituido. Va a añadir a este carbono de aquí. Si retrocedemos y vemos al epóxido de la izquierda, es este carbono, y este carbono está unido a otros dos carbonos, por lo que sería clasificado como un carbono secundario. Mientras que el carbono del lado derecho está unido a otros tres carbonos, por lo que es un carbono terciario. El mecanismo para esta reacción es un mecanismo tipo SN2, lo que significa que nuestro nucleófilo fuerte va a atacar al carbono con menor impedimento estérico, que es el de la izquierda, ya que un hidrógeno ocupa menos espacio que un voluminoso grupo R de la derecha. Y esa es la regioquímica de aquí. La estereoquímica es una apertura anti del anillo para una adición anti del nucleófilo, y esto afectará a posibles centros quirales, como veremos en otros ejemplos. Veamos ejemplos de nucleófilos fuertes. Para tu nucleófilo fuerte, puedes usar un anión alcóxido, algo como este de aquí. Puedes usar un reactivo de Grignard, que sabemos es una fuente de carbaniones. Podemos tener un carbono con carga negativa de esta manera y no tendrías que escribir tu reactivo de Grignard así. Puedes escribirlo solo como R, M, G, B, R. El hidruro por sí mismo no es un nucleófilo fuerte, pero si el hidruro proviene de algo como hidruro de litio y aluminio, funciona como un nucleófilo fuerte. Entonces, podemos mostrar cómo ese hidruro realmente viene de un hidruro de litio y aluminio. Entonces, si dibujamos esto aquí, el aluminio va a tener una carga formal de -1 y el litio tendría una carga formal de +1. Entonces, el hidruro de litio y aluminio es fuente de un nucleófilo fuerte. Es solo que el hidruro por sí mismo, como ya dijimos, no es el mejor nucleófilo. Y luego, por supuesto, podrías tener algo como anión de sulfuro de hidrógeno o el anión hidrosulfuro de aquí, que también funciona como un nucleófilo fuerte. Echemos un vistazo al mecanismo para formar alcoholes. Vamos a, nuevamente, comenzar con nuestro epóxido. Usaré el mismo epóxido que usamos antes, o sea que va a haber una R' aquí y R doble prima alejándose de nosotros y un hidrógeno saliendo hacia nosotros y un grupo R alejándose de nosotros así. Cuando pienso en las diferencias de electronegatividad, sé que el oxígeno es más electronegativo que este carbono, por ejemplo. Entonces el oxígeno va a jalar estos electrones en los enlaces entre el oxígeno y el carbono, más cerca del oxígeno, dándole una carga parcial negativa. Atraer algo de densidad electrónica lejos de este carbono le dará a este carbono de aquí una carga parcial
positiva. Y por tanto, ese carbono va a funcionar como nuestro electrófilo. Cuando el nucleófilo venga, el nucleófilo va a tener un par de electrones disponibles y una carga formal de -1. Tiene dos opciones. Puede atacar al carbono de la izquierda o puede atacar al carbono de la derecha. Y dado que es un nucleófilo fuerte que lleva a cabo un mecanismo tipo SN2, va a atacar al carbono de la izquierda. Nuevamente, el carbono de la izquierda tiene menor impedimento estérico. Ese hidrógeno no es grande comparado con algún grupo alquilo del lado derecho. Entonces, el nucleófilo va a atacar al electrófilo así. Y cuando eso sucede, va a mandar estos dos electrones de aquí hacia el oxígeno. Podemos dibujar ahora el producto de ese ataque nucleofílico. Ahora hemos roto el anillo epóxico y tenemos un par extra de electrones disponibles en ese oxígeno, dándole al oxígeno una carga formal de -1. Estos grupos R en el carbono de la derecha no han cambiado, siguen estando ahí así. Y hemos añadido nuestro nucleófilo así. Y va a empujar al hidrógeno hacia arriba con respecto al plano. Y luego tenemos un grupo R de este lado así. Entonces el nucleófilo tiene que atacar desde abajo porque el oxígeno está arriba y el nucleófilo va a atacar al carbono que tenga menor impedimento estérico. Esto termina poniendo al nucleófilo y al oxígeno en posición anti con respecto al otro. En el segundo paso, podemos añadir una fuente de protones, algo como agua, y vamos a obtener una reacción ácido-base, en la que nuestro alcóxido va a tomar un protón del agua, lo que lleva a estos electrones de aquí hacia el oxígeno. Y eso formará nuestro producto final con un alcohol. Voy a tener un alcohol de este lado y nuevamente mis grupos R siguen estando ahí. Tengo R' y R doble prima. Nuestro nucleófilo está unido y el hidrógeno es empujado hacia arriba y nuestro grupo R sigue ahí atrás. Ese es el mecanismo para la reacción tipo SN2. Hagamos un problema que involucre estereoquímica para que podamos ver cómo el mecanismo determinará la estereoquímica de los productos. Voy a comenzar y pondré mi epóxido saliendo hacia mí del plano así, y luego en este carbono de arriba voy a tener un grupo metilo alejándose de mí en el espacio. Este es mi reactivo y voy a usar etóxido de sodio. Voy a dibujar al etóxido de sodio aquí y usaremos etanol como solvente. Tenemos al etanol aquí como nuestro solvente, así. Si vemos a este epóxido, es un poco difícil ver la estereoquímica. Vamos a volver a dibujar esta molécula y la veremos desde un ángulo distinto. Si veo a ese epóxido desde un ángulo diferente, lo estoy viendo por encima y abajo un poco, y eso pondría a mi epóxido yendo hacia arriba así. Y luego este carbono de aquí, que va a tener al grupo metilo
hacia abajo relativo al plano del anillo, y luego este carbono de la izquierda tiene un hidrógeno. Entonces, el primer paso sería identificar al nucleófilo, que por supuesto es el anión etóxido. Voy a dibujar el anión etóxido aquí. Y después necesito pensar en dónde atacará el nucleófilo. Yo sé que este oxígeno de arriba, siendo más electronegativo que los carbonos, va a tener una carga parcial negativa. Y entonces tengo dos opciones. Puede ser el carbono de la izquierda o puede ser el carbono de la derecha. Y si pienso en el hecho de que este es un nucleófilo fuerte, mecanismo tipo SN2 va a atacar al carbono con menor impedimento estérico, que por supuesto es el carbono de la izquierda, que va a tener una carga parcial positiva. Y entonces vamos a tener un ataque nucleofílico. Mi nucleófilo va a atacar a este carbono de aquí, lo que mandará a estos electrones de aquí hacia el oxígeno. Voy a dibujar el producto de eso. Tengo mi anillo así, y abrí el anillo epóxico, por lo que ahora este enlace va unido a un oxígeno y tiene 3 pares de electrones disponibles, lo que le da una carga formal de -1. Sigue habiendo un grupo metilo saliendo por debajo de este carbono y he añadido mi nucleófilo a este carbono. Voy a dibujar a mi oxígeno y luego un etilo así. Y luego empujé al hidrógeno hacia arriba. Entonces, cuando esta reacción ocurrió, el hidrógeno que estaba abajo relativo al plano del anillo se fue hacia arriba, por lo que ahora hay un hidrógeno hacia arriba de este carbono. Y en el paso final voy a protonar el alcóxido. Un par de electrones disponibles tomarán un protón del etanol, lo que mandará a estos electrones hacia acá, y formo mi alcohol como producto. Cuando dibujo mi producto de este lado, tengo ahora un OH y sigo teniendo un grupo metilo hacia abajo, y de este lado tengo un oxígeno y un etilo así. Si quisiera dibujar mi producto como una estructura bidimensional, puedo ver hacia acá, puedo verlo desde arriba y dibujar lo que veo cuando lo miro desde arriba. Entonces, puedo dibujar mi anillo. Aquí está el anillo. Y si observo a este carbono de aquí, hay un OH saliendo hacia mí. Entonces, puedo representar al OH saliendo hacia mí con una cuña aquí. Y hay un grupo metilo alejándose de mí en este carbono. Este grupo metilo se está alejando de mí. Entonces voy a dibujar unos guiones para ese grupo metilo. Y cuando veo al otro carbono, aquí, tengo un O y un etilo alejándose de mí. Aquí pondría unos guiones alejándose de mí así. Esa, por supuesto, es esta porción de la molécula. Y este es mi producto. Cuando veo a lo que ocurrió con la estereoquímica, comencemos con el carbono de arriba. Este carbono superior tenía un grupo metilo alejándose y un oxígeno saliendo hacia mí en ese carbono.
Y si vemos de este lado, eso es lo mismo que tenemos. Tenemos un grupo metilo alejándose de nosotros y luego un oxígeno saliendo hacia nosotros así. Entonces, es la misma configuración absoluta en ese carbono. Si vemos al otro carbono, si vemos a este carbono de abajo, del lado izquierdo, tenemos un oxígeno saliendo hacia nosotros y del lado derecho, en este carbono, ahora el oxígeno se aleja de nosotros en el espacio y así vemos una inversión en la configuración. Justo aquí tenemos una inversión en la configuración en términos de estereoquímica. Pasamos de una cuña a unos iones y eso, por supuesto, se debe al mecanismo. Tuvimos un ataque nucleofílico en este centro quiral y por lo tanto observamos una inversión en la configuración en ese centro quiral. Hagamos un ejemplo más de un nucleófilo fuerte atacando un epóxido. Y esta vez usaremos un reactivo de Grignard. Voy a comenzar con bromuro de fenilmagnesio. Ya hicimos del bromuro de fenilmagnesio nuestro reactivo de Grignard. Y en el primer paso vamos a añadir óxido de etileno, el epóxido más simple. En el segundo paso vamos a añadir ion hidronio H3O más y eso será nuestra fuente de protones, pero debe de ser en el segundo paso. No se debe de añadir al mismo tiempo, porque habría una reacción ácido-base del reactivo de Grignard con los iones hidronio. Entonces, si veo al bromuro de fenilmagnesio, lo puedo dibujar así o puedo dibujarlo nuevamente para identificar a mi carbanión. Si pienso en lo que va a ocurrir, los electrones en el enlace entre este carbono y el magnesio, el carbono es más electronegativo que el magnesio, por lo que pueden pensar que estos dos electrones están en ese carbono así, lo que daría a ese carbono una carga formal de -1. Y ahora tenemos un carbanión y tenemos MgBr+, así, y eso será el nucleófilo. Cuando tenemos nuestro óxido de etileno, que también viene, es la misma idea. El oxígeno es más electronegativo, entonces carga parcial negativa en el oxígeno y carga parcial positiva en los carbonos que son simétricos. Entonces, cuando pienso en un ataque nucleofílico, estos electrones en azul van a ser mi nucleófilo, van a atacar a mi electrófilo, mandando a estos electrones hacia arriba. Y cuando dibujo el producto del ataque nucleofílico, tengo mi anillo aquí. Y ahora voy a terminar con un alcóxido que se ve así. Voy a resaltar los electrones en azul. Los electrones en azul formaron un nuevo enlace, un enlace carbono-carbono aquí. Los electrones en azul formaron un nuevo enlace carbono-carbono y es por eso que los organometálicos son tan útiles. Puedes formar estos enlaces carbono-carbono. Y luego puedo ver que los dos carbonos del lado derecho, este carbono y este carbono, esos son los que provienen del óxido de etileno. Muy bien. Entonces, en el último paso es una reacción ácido-base.
y este alcóxido va a tomar un protón del H3O más en el segundo paso. Un par de electrones disponibles toman un protón, manda a estos electrones al oxígeno y puedo dibujar el producto. Una vez más, aquí está mi anillo y ya protoné mi alcóxido para formar un alcohol. Y el nombre de este alcohol, si pienso en que este es el carbono 1 y este es el carbono 2, tengo un grupo fenil unido a ese etanol. Entonces, 2-feniletanol sería el nombre del producto formado. El 2-feniletanol es famoso por ser un componente del aceite de rosas. Esta molécula huele como a rosas y se utiliza mucho en la industria del perfume. Esta es una manera de hacer 2-feniletanol. Hay muchas maneras de hacerlo, pero considero que la química del perfume es muy interesante.